Bienvenidos, buenas tardes a todos. Continuando en este ciclo de presentaciones que venimos organizando ya desde, podemos decir, el mes pasado, este, y con buena previa de organización. Vamos hoy a darle la bienvenida a Gabriela Vélez Rubio, que va a hablar sobre macroalgas en la costa rochense. No sé si Ángel, vos querés comentar algo más, o Andrés, que estamos del equipo organizador. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto tener a Gabriela, aparte de ser miembro investigadora del CURE, es miembro también de la organización Carupé. Así que estamos ahí. Gracias. Bueno, también bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar acá y gracias especialmente a Gabriela Vélez Rubio, que es doctora en ecología, trabaja hace varios años en la zona, en la región este, trabaja en el CURE de Rocha y también en la Facultad de Ciencias, recientemente con un cargo de profesor asistente que ganó. Así que nada, escucharla y agradecerle nuevamente y agradecerles a todos ustedes por la presencia y por el interés. Así que seguramente la charla es súper interesante. Nos va a contar un poco de un tema que está desarrollando, una línea que está desarrollando con un grupo, Gabriela, de macroalgas marinas de la costa rochense. Así que Gabriela, adelante. Si van teniendo alguna duda, la pueden comentar por el chat y las atendemos juntas medio al final o vamos haciéndolas intercaladas, como les parezca mejor. Así que gracias, Gabriela, y si podés ampliar la pantalla completa, buenísimo, pero así se ve bárbaro. No, ya lo amplío, ¿está? Bueno, gracias. No veo a todo el mundo que está, pero vi a muchos nombres conocidos, así que nada, después estoy disponible para responder cualquier pregunta. ¿Se ve? Impecable. Perfecto. Está. Bueno, como ahí dijeron en la presentación, voy a hablarles un poquito hoy de macroalgas marinas, en concreto de la costa rochense. Esta es una línea de trabajo que venimos desarrollando con el grupo de macroalgas. Ahí dejé están nuestras redes sociales y nuestro sitio web, que les invito a que, si no nos siguen aún, nos sigan. Después al final les dejaré también de vuelta los enlaces, los nombres para que los puedan ver. Bueno, no está pasando. Ahí está. Bueno, aquí les voy a contar, ¿no? Lo primero quería hacer una pequeña introducción a las algas y en concreto a las macroalgas, que es el foco de la charla de hoy. Voy a hablar un poquito de las características del intermareal rocoso de la costa atlántica de Uruguay, que es una zona en la que encontramos estas especies de algas. Y después voy a ir pasando por algunas, no todas, algunas de las especies de macroalgas que hay en la costa de Rocha y algunos usos de algunas de ellas. No voy a pasar por todas porque estimamos que unas 100, sino que voy a ir a las más comunes, las más llamativas por alguna razón o algunas con las que estamos nosotros trabajando ahora mismo. Y además les voy a dar algunos consejos de cómo observar mejor las algas en la costa de Rocha. Supongo que muchos de ustedes son ávidos recorredores de las costas rochenses y de las puntas rocosas, así que capaz que alguna cosa es muy repetitiva, pero bueno, para aquellos que se quieran adentrar en este fantástico mundo, les vamos a dar unos pequeños tips. Entonces, como les decía, somos un grupo, el grupo de macroalgas marinas del Uruguay, que la concepción de este grupo viene a partir de 2015, más o menos. Yo en 2015 estaba desarrollando mi doctorado, que terminé en 2017, con la dieta de la tortuga verde, que yo trabajo también en Carumbé, como dijo Andrés. Y la tortuga verde es el único mega herbívoro que hay en las costas de Uruguay, y de ahí es donde
entusiasmé o me quise dedicar o incluí algo más en mi línea de trabajo, que era las algas. Además, no había ningún grupo de trabajo nacional en Uruguay, ni especialistas en macroalgas desde los años 80. No estaban incluidas en las líneas de trabajo en Uruguay en los grupos de investigación en ecología de sistemas costeros o rocosos. Y había ciertos aportes, hubo mucho trabajo hecho previo a los años 80 y durante los 80, y el contexto regional también nos ayudaba, ya que hay muchos especialistas en Argentina y Brasil. Entonces ahí nos empezamos a juntar algunos colegas del CURE, de Facultad de Ciencias, de Facultad de Veterinaria y de la DINARA, principalmente de la parte de la DINARA que está en La Paloma, y ahí conformamos este grupo autodefinido de macroalgas marinas de Uruguay. Y lo que queríamos era, bueno, empezar a volver a transitar, que se volviera a activar sobre todo más el trabajo hacia la florística, taxonomía y la ecología de macroalgas, y con un fuerte componente de formación de recursos humanos, ya que vimos que era una necesidad que hay a nivel nacional. Entonces, ¿no? En este punto que ya nos presentamos, la primera pregunta es ¿qué es un alga, ¿no? O qué son las algas? Capaz que está bueno que cada uno lo piense y a ver si vamos respondiendo algunas de las dudas que tengan, o si saben perfectamente qué son las algas. No lo pueden enchufar eso. Estaba mirando. Bueno, ahí está mi madre que consiguió entrar. Mamá, puedes apagar el micrófono, pero genial que estés, que están en España, así que buenísimo. Perdón que reconocí esa voz. Bueno, entonces las algas, ¿no? Son únicamente organismos multicelulares, ¿no? Pensamos en organismos grandes, ¿no? Sobre todo las macroalgas, ¿no? Organismos que tienen cierto porte, ciertas estructuras. Bueno, lo que sabemos es que no son todos organismos multicelulares, sino también hay algas unicelulares, por ejemplo, las cianobacterias. Son todos organismos fotosintetizadores, ¿no? Porque si pensamos en un alga, pensamos en que hace fotosíntesis, ¿no? Más parecido a las plantas. Bueno, pues no todas las algas fotosintetizan. Por ejemplo, hay algunas algas, como son las algas parásitas. Esta es un alga parásita de la alga roja común, de Cryptopleura ramosa. Esto es una alga que se encuentra comúnmente en la costa de Rocha. Y tiene como estas cositas blancas que tiene acá. Esto es un alga parásita que vive de Cryptopleura y no realiza fotosíntesis, por ejemplo. Carecen de movilidad, ¿no? Pensamos en las algas siempre están fijas al sustrato. Bueno, no, hay algunas especies de algas que son flageladas, como es el caso, por ejemplo, de Eulena. Y si pensamos en que hacen fotosíntesis, bueno, decimos, son organismos autótrofos, ¿no? Es decir, que no comen. Bueno, esto no es así porque muchas tienen pigmentos fotosintéticos y otras pueden incluso comer. No son autótrofos, sino que son mixótrofos. Y la otra cosa que decimos es, bueno, son vegetales, pero no tienen tejidos vasculares como las plantas, por eso las podemos separar, pero en el caso de las laminariales, de los kelps, podemos hablar de unas que tienen ciertos tejidos, sino que les permiten tener cierta circulación a lo largo del talo, que sería la estructura principal del alga. Entonces, si todas estas cosas que nos ayudarían a definir a las algas, no todas las cumplen, ¿qué cosas cumplen el grupo al que llamamos algas, ¿no? ¿O qué son del grupo de las algas? Además, si vamos a este árbol de la vida de los eucariotas, que no quiero entrar en detalle, pero si buscamos dónde están las algas, ¿no? Las que conocemos, las algas rojas, las verdes y las pardas, vemos que están muy lejos. Acá estarían las algas rojas y las algas verdes, y acá tendríamos a las algas pardas, bastante lejos en la evolución de los eucariotas. Entonces, ¿no? ¿Qué son? Bueno, son un gran cajón desastre o una bolsa de gato, como lo quieran llamar, que comparten ciertas características, pero son un grupo muy heterogéneo de organismos con estrategias de vida muy diferentes, formas de asimilación de nutrientes diferentes,
formas de obtener la energía diferente, pero podemos decir que son organismos vegetales, unicelulares o pluricelulares, que preferentemente se encuentran en ambientes acuáticos, tanto marinos, salobres como de agua dulce, y que la mayoría de ellos que realizan la fotosíntesis tienen clorofila A. Eso sería algo que podemos decir que todas las algas comparten. Entonces, ya pasando, ¿no?, a las... Perdón, ¿las preguntas las escribimos en el chat o las vamos formulando? No me quedó claro. Por el chat, por favor. Ya pasando a lo que serían las macroalgas, que si pensamos en micro y macro son aquellas que vamos a poder ver a simple vista, nada más, ¿no?, que son las que a partir de ahora yo voy a estar hablando. Entonces tenemos la clasificación filogenética general, que serían las algas verdes, que solamente el 10% son marinas, que son más o menos unas 1.500 especies. Esto es a nivel global, no solo para acá, para Uruguay. Las algas rojas, que son unas 6.500 especies, casi todas marinas. Este alga la puse a propósito acá, porque sí, esto es una alga roja. Ya vamos a ir viendo que los colores en las algas que vienen dados por los pigmentos accesorios que tienen son muy diferentes. En concreto, que es la Teleupia cuneifolia, que puede presentar esos tonos desde unos rojos muy intensos hasta verdes azulados. Y las algas pardas, que son más o menos unas 1.800 especies, casi todas ellas. Entonces, como les decía, ¿no?, macroalgas son aquellas que podemos ver a simple vista, desde unos pocos centímetros, muy poquitos. Esta es una briopsis que llega a ese tamaño que tenemos ahí en la mano, hasta los grandes kelps, como esa que tenemos ahí en la foto a la derecha, que sería Durbilia antártica, de la arribazón que tuvimos en 2016 en Rocha. Las macroalgas presentan diferentes morfologías del talo. El talo es el alga en sí. Nosotros, por ejemplo, un árbol, ¿no?, le hablamos, tenemos el tronco, las ramas, las hojas. Bueno, en las algas sería el talo, la unidad de la que nosotros siempre vamos a hablar, y pueden ser filamentos, que pueden ser uniseriados, biseriados, multiseriados, polisifónicos, perdón, que son, por ejemplo, las algas del grupo, de la tribu Policifonia, Neosifonia, hay bastantes géneros, que serían esta estructura, así se vería por el costado, y esta sería la estructura sifonal con una célula en el centro. Después ya las algas que tienen parénquimas o pseudoparénquimas, que son, por ejemplo, todas las algas similares a la lechuga de mar, a la ulva, con varias capas de células, o acá una Gratelopia con muchas más capas de células. También tenemos otras que son cenocíticas o sifonales, como es el caso de acá tenemos Briopsis y acá Codium, que, por ejemplo, Codium, no sé si se llega a apreciar en la foto, pero se ven como unas esferas o unas bolitas. Esas son todas las células, que acá es un dibujo de un corte, si hiciéramos un corte transversal al talo de este alga, que son unas células muy, muy, muy largas, que están todas enmarañadas y orientadas hacia el exterior, ¿no? Entonces nosotros este alga la aplastamos, vamos a ver que se desarma completamente, ¿no? No es un verdadero tejido, sino que forma este tipo de estructuras. Entonces, retomando, ¿no?, tendríamos comparando, ¿no?, las algas con las plantas. En las algas hablamos de talo, cuando hablamos de un individuo completo, que se adhiere al sustrato por un disco basal, un grampón, un rizoide, pero no son raíces. Después un estipe, que es la estructura principal, y los frondes o frondas. Dependiendo de los grupos de algas, estos nombres pueden variar, y acá sería comparándolo con las plantas. Las algas absorben todo lo que son los nutrientes y realizan la fotosíntesis en toda la estructura. Hay algunas algas pardas que no en toda la estructura absorben y realizan la fotosíntesis, pero en general sería así. Acá comparándolo con
con lo que sería una planta vascular, ¿no? Que tiene raíces por las que absorbe los nutrientes, y en la zona de las hojas que realizaría la fotosíntesis. Y acá les quería traer, no es para verlo en detalle, pero un poco las características principales de estos tres grupos filogenéticos. En la primera columna tendríamos la segunda columna, las rodófitas, las algas pardas, algas rojas, algas pardas y algas verdes, que si ven, por ejemplo, en la presencia de clorofila, los tres grandes grupos presentan clorofila A, después los pigmentos accesorios van a variar, que son lo que nos van a dar los diferentes tonos también de color que tienen estas algas, las estructuras del cloroplasto, los productos de reserva, que son bien importantes a la hora del uso y el consumo y el uso de ciertas sustancias para la industria, por ejemplo, farmacéutica o cosmética, que viene dada por estos productos que tienen los productos de reserva que tienen las diferentes especies, las paredes celulares y también la presencia de células flageladas, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de algas pardas y algas verdes, es común que tengan algunos estadios que son flagelados, como en el caso de la lechuga de mar, la ulva, que tiene esporas que son flageladas. Perdón. Y acá no voy a entrar en detalle, pero simplemente les quería traer que los ciclos de vida de las macroalgas son muy, muy complejos. Pueden presentar reproducción sexual y asexual y pueden presentar una alternancia de generaciones. Pueden tener generaciones que son microscópicas y otras que son macroscópicas, talos femeninos y talos masculinos, el mismo talo que tenga estructuras femeninas y masculinas. O sea, tenemos una gran variedad de ciclos de vida que yo no quería entrar en detalle, pero sí que tengan como en mente que son altamente complejos. Este es el caso, de, por ejemplo, de una policifonia, que es un ciclo trigenético, que no voy a entrar en detalle. Si alguien quiere saber un poquito más sobre eso, tengo algunos recursos del YouTube para compartir. Y bueno, ya no, aparte, ¿por qué son importantes, no? Ya llegamos, sí, tienen ciertas características y demás. Bueno, acá te traje 4 razones por las que son importantes, aparte que son muy lindas de ver, ¿no? Son los productores primarios, son productores primarios en las zonas costeras, proveen de zona de cría y reproducción de peces e invertebrados, son alimento para diversos organismos marinos, como son las tortugas verdes u otras especies de peces, y además son un recurso para el ser humano. La mayoría de las fotos que están aquí, a no ser que esté escrito explícitamente, son tomadas todas en Rocha. Disculpen, ay, me fui para ahí. Esas son de La Paloma, la mayoría de ellas de La Paloma, ¿no? Esta es una foto de Fabricio. Y bueno, ¿dónde encontramos las macroalgas, no? Principalmente las macroalgas las vamos a encontrar en la zona del intermareal rocoso, ¿ah? Esa zona de las rocas que está entre las mareas, que se encuentra entre las mareas más altas y las mareas más bajas, y presentan un patrón, una zonación, ¿tá? Un patrón diferencial según en el lugar del intermareal en el que vamos a encontrar estas algas, ¿tá? Entonces tendríamos el supralitoral, que es la zona más alta, en la que solamente llegaría el spray y hay algunos organismos. Después tendríamos la zona del intermareal, que ya empiezan a aparecer los mejillones, el mejillón rojo, el braquidontes, y ya todas las algas, que se podría dividir en 3 zonas, y el submareal, que es la zona que está siempre cubierta de agua. El intermareal rocoso, como les decía, los podemos dividir, ¿no? En intermareal alto, medio y bajo, que están expuestos a diferentes estrés, ¿no? La subida y bajada del nivel del mar, el tiempo que están afuera del agua, el tiempo que están bajo el agua, la deshidratación, la incidencia del sol. Eso va a afectar a
el patrón en el que va, la zonación en la que vamos a encontrar las macroalgas. Y el número de organismos va aumentando según vamos avanzando en el perfil, ¿tá?, hacia el submareal. Entonces, algunos factores que pueden influir, ¿no?, en su distribución, crecimiento y supervivencia son la disponibilidad de sustrato, ¿no? Las macroalgas viven adheridas a fondos rocosos, las que tenemos acá en Uruguay. Hay algunas zonas en las que hay algas que viven sobre la arena, pero no sería el caso de nosotros, o sobre otros organismos. Dependen de la luz, viven en la zona fótica, es decir, la zona en la que, aunque estén siempre sumergidas, la luz, la incidencia de la luz llega. Necesitan nutrientes que los toman del agua, como son el nitrógeno y el fósforo. Los rangos en los que se desarrollan varían según las especies. O sea, hay especies o grupos de especies que se encuentran a cierta temperatura y salinidad y otros que no se encuentran. Por ejemplo, hay ciertas algas pardas aquí en Uruguay que solamente crecen en el invierno. En el verano quedan reducidas a un microtalo que no se puede observar a simple vista. También dependen de la dinámica que hay en las zonas costeras, ¿no?, de si hay oleaje, del tiempo que están afuera, y también de la presión que puedan ejercer los herbívoros, ¿no? Entonces, dado a este patrón de zonación que yo les venía contando y demás, y hablamos de que las algas las podíamos clasificar en 3 grandes grupos filogenéticos, hay otras formas en las que podemos agrupar también las algas para ayudar a intentar comprender cómo varía, por ejemplo, la cantidad de algas o los tipos de algas que hay en unas zonas frente a otras, o cómo responden las algas, por ejemplo, a algún tipo de presión antrópica, que son, por ejemplo, los grupos morfofuncionales. Actualmente con nuestro grupo de trabajo, en el cual hay algunos presentes, a Carla Lavid, que creo que Fabricio no está, Carla Krug, desarrollamos una forma no es una metodología nueva, lo que hicimos fue adaptarlo a la costa de Rocha, en la cual desarrollamos 8 grupos morfofuncionales, es decir, son ciertas algas que comparten ciertos rasgos morfológicos que nos van a permitir responder a cuestiones como cuándo hay más algas, por qué hay más algas de este tipo, por qué estas algas de otro tipo, por qué en esa zona solamente encontramos algas, por ejemplo, ulva, que son algas de ciclos de vida muy rápidos, no son perennes, por qué en otras zonas tenemos algas perennes. Entonces, esto es otra forma de clasificarlas. Y esto sería, por ejemplo, un intermareal rocoso de acá de Rocha, lo mismo de La Paloma, en la cual podemos ver bien arriba del intermareal, en las pozas de marea del supralitoral, ya entrando hacia el intermareal, principalmente algas del grupo folioso tubular. Esto sería el cabello de mar, es la ulva tubular. Después vamos avanzando, ya empezaríamos a encontrar la lechuga de mar más común, que son las típicas del buñuelo, ¿no?, las que tienen más formas acintadas o más forma de lechuga. Después ya empezaríamos a encontrar algas más corticadas, como por ejemplo más laminares, como son la Cryptopleura, la alga roja común, o las gratelopias. Ya algas, la mayoría son algas rojas, pero son algas con un porte, que aguantan más, con un porte más grande y que resisten mucho más, por ejemplo, el oleaje y no tanto el estrés por deshidratación, como sí que hacen estas algas que están más arriba. Si vamos bajando en el intermareal, después tendríamos lo que son las algas calcáreas, que forman, este es el caso del alga jania, que forma unos cordones unas franjas como que pueden llegar a ser bien anchas. Y por último tendríamos las algas de gran porte, que están ya más siendo a las pozas del intermareal más bajo o ya en el submareal, como sería el caso de Corio.
Esto simplemente era una pequeña introducción y ahora lo que les voy a invitar es a ir por un paseo por las algas más características de la costa de Rocha. Después les voy a contar un poquito que estamos con un proyecto de una guía visual, entonces muchas de estas fotos son tomadas por una fotógrafa, que después voy a hablar un poquito de ella. Vamos a ir más de algas que vamos a encontrar más arriba del intermareal y vamos a ir bajando hasta las algas que tenemos principalmente en el submareal. Lo que fui haciendo en cada una de ellas fue ponerle en qué grupo morfofuncional estaría. Este sería alga filamentosa. En el nombre que va a estar en color, esta es una alga verde, por eso está de color verde, sería el nombre científico, el nombre común y el tamaño aproximado, ¿no? Para que se hagan una idea de qué tamaños estamos hablando. Esto sería cladófora, acá está cladófora SPP, porque tenemos varias especies de cladóforas en Uruguay que son altamente, muy difíciles de identificar, y muchas de las especies se identifican por herramientas moleculares, ¿no? Pero esta sería la estructura que comparten todas, son uniseriadas, ramificadas y son muy delicadas, y es muy común encontrarlas en el intermareal alto, en las pequeñas pozas bien arriba del intermareal. Estas especies también se encuentran en las lagunas costeras y a veces forman unas floraciones bastante grandes en la laguna de Rocha, por ejemplo. Después tendríamos la primera alga del grupo Ulva, del género Ulva. Estas especies antes, quizá alguno de los que está presente les suena, eran del género Enteromorpha, que ahora cambiaron y son todas Ulva. Este sería el cabello de mar, que tiene grandes biomasas en estas pozas. Si se fijan en esta poza, acá todo alrededor estaría el cabello de mar, y esta que está acá en el centro sería cladófora, que es la anterior a la que habíamos visto. Esta es del grupo foliosa tubular. Después tendríamos un grupo que hasta los años 90 era considerado un solo género, que es Porfira o Pórfira, que vamos, que lo han escuchado así, pero actualmente se sabe que son al menos 2 géneros, que son Porfira piropia, y de las especies que tenemos en Uruguay todavía no se ha hecho una nueva evaluación, a ver si es probable que tengamos de los 2 géneros. Lo que nosotros sí diferenciamos son el nombre común es alga nori. Son primero aquellas que están bien en el intermareal alto, vieron que está por estas manchas rojas que están en la roca, son algas de este tamaño, de alga nori, que están bien por arriba de la lechuga de mar, ¿no? Entonces están casi siempre afuera del agua, ¿no? Es comestible y seguramente que algunos ya saben qué alga es por el nombre común. Seguramente todos la han comido. Después tenemos otras especies de este mismo género que las encontramos más hacia el intermareal medio-bajo, de un porte más grande. Si ven la foto esta de la izquierda, que está en una bandeja, es de una bandeja de unos 30-35 centímetros, entonces es bastante grande. Acá están cuando quedan afuera del agua, como se deshidratan. Y la importancia que tiene este alga es que es el alga del sushi, con el que se hacen las láminas para hacer este alimento. Hay varias especies de las que se hace sushi, y nada, es un alga que estas pequeñas son bastante comunes, estas son más difíciles de ver, pero bueno, cada vez las estamos encontrando con mayor frecuencia. Pasamos al alga almohadoncito, que es un alga Gymnogongrus, que tiene un pequeño porte, y el nombre común viene porque cuando la presionamos es bastante blandita y sería en inglés es cushion-like, que es como un pequeño almohadón.
así que de ahí su nombre. Está bien sobre ulva, es muy común verla, seguro que la tienen vista, pero al ser tan chiquitita y no muy llamativa, quizá no le hayan prestado mucha atención. Después pasamos ya un alga de mayor porte, que es el fideo de mar. Esto es otro alga comestible que aparece en la costa de Rocha en los meses cálidos, principalmente en el invierno no tenemos, puede llegar a los 70 centímetros, tiene este aspecto como de, si ven el nombre científico, ¿no? Nemalion elmintoides, nos da la idea como del minto, ¿no? De gusano, se consume como si fuera se puede consumir como si fueran espaguetis, por ejemplo. Les invito a ver si la encuentran, es muy fácilmente reconocible. Aquí pasaríamos a la primer alga parda, que es Ctosiphon o alga salchichita. Le pusimos ese nombre porque ella presenta unas constricciones que acá no se aprecian muy bien, pero una vez que la vean con estas constricciones, ahí es bastante fácil de identificar. Esta es una de las algas que yo decía que está solamente en el invierno, presente en Uruguay, siempre acompañada de ulva, por ejemplo, que sería este caso, y tiene ese color bien característico de las algas pardas, ese color como más ocre que presentan este grupo. Y es común también encontrarla con otro alga parda solamente en los meses fríos, que es el alga pétalo o Petalonia fascia. También, si ven el color bien similar al de Ctosiphon, ¿no? Bien, dos algas muy características del invierno, es decir, si vemos estas algas en la resaca es que ya la temperatura del agua empezó a bajar, o si vemos una foto es claramente vinculada a aguas más frías. Y ya pasando a la más conocida, ¿no? La lechuga de mar, el alga que se usa para los buñuelos, ¿no? Podemos encontrar ejemplares de hasta 1 metro de longitud. Si ven el nombre científico que yo puse ahí, es Ulva spp morfolaminar. Anteriormente en Uruguay se hablaba de vulva lactuca o vulva fascia, fasciata, pero actualmente se tiende a hablar del complejo ulva, ya que algunas especies son muy difíciles de identificar, incluso no se pueden identificar morfológicamente y se tienen que hacer también con herramientas moleculares. Entonces, lo que se está tendiendo a usar ahora sería complejo ulva. Algo bien interesante de ulva es cuando ella entra en reproducción. La foto que tienen a la izquierda, ven que el tono de verde es diferente en los bordes del alga que en el centro. Esto es cuando ella ya tiene todas las esporas para ser liberadas. En esta foto del centro se ve un poquito más. Acá casi liberó todas las esporas. Como les decía, las esporas son flageladas y son liberadas al agua. Y cuando son liberadas, el alga queda de esta forma. ¿Ah? Quedan como estos bordes blancos, que no es que el alga se esté muriendo, sino que soltó las esporas y eso no tiene más clorofila y por eso no se ve verde. Estas bandas transparentes las va a perder y el alga sigue el problema y se puede consumir. Y nada, qué decirles, ¿no? La lechuga de mar se usa para los buñuelos, los clásicos buñuelos que se consumen en Uruguay. Algo bien interesante es que el buñuelo de algas es casi, no sé si solo de aquí, pero hablando con colegas de Brasil, de Argentina y de Chile, que son países en los que se consumen algas, no se hacen buñuelos, no se comen buñuelos de algas. Así que es algo bien de identidad local y bueno, traje algunas fotos de algunos emprendimientos locales, ¿no? De diferentes galletitas, jabones, pero supongo que han encontrado algunos, es comúnmente encontrados en las ferias, ¿no? Vecinales,
y demás. Bueno, acá pasamos por Bryopsis, que yo ya hablé un poquito de ella, el plumerito de mar. Este es un alga que es muy hermosa, la verdad que afuera del agua queda totalmente aplastada, pero si la vemos en el agua va a tener este aspecto bien como una pluma. Ya le empezaríamos más hacia el intermareal medio, es bastante común, sobre todo en las zonas más de Punta del Diablo, Santa Teresa y Coronilla, no tanto en la paloma, pero también se puede encontrar fácilmente. Pasaríamos a Ketomorpha, que es el alga pelo de caballo, que es una sola fila de células, pero que son macrocélulas que podemos observar a simple vista, y cuando la tocamos al tacto se siente como arrosariada, como si fuera un rosario, ¿no? Podemos sentir como todas las células a lo largo del talo del alga. Otra de las algas más comunes de la costa, que sería Chondrocalathus. El nombre común le viene dado, este alga se come y es un alga que cuando se consume en la boca deja un sabor de limón, y lo está empezando a usar cada vez más gente para acompañar platos, por ejemplo, de pescados, ya que deja un retrogusto muy rico. Así que nada, les invito a ver si la quieren probar. El alga Chondria, también alga roja, del grupo Teretes, una alga gelatinosa. Principalmente este alga vamos a observar el aspecto que tiene bien abajo del agua, afuera del agua quedan bastante aplastadas, no se observan bien. Es bastante común en toda la costa. Y ahora vamos a pasar a algunas de las algas filamentosas más comunes, que es por ejemplo el alga Ceramium. Estas son algas más pequeñas, puede haber algunas que tienen un porte un poquito más grande, de hasta 5 centímetros, pero generalmente son epífitas, es decir, que viven asociadas a otras algas, como sería esta que vive asociada a una Gratelopia. Pero una de las principales características es el talo que se ve, este bandeado, y como los extremos de las ramas terminan con una especie de cuernito, ¿no? Y suele crecer en un solo plano. Esto lo cuento para diferenciarlo de la alga tornasolada o Aglautamium, que es otra alga filamentosa que suele estar con Ceramium. Si ven en la foto de la izquierda tenemos un Aglautamium, acá el más grande, y un Ceramium a su izquierda, un poquito más chiquito. Y Aglautamium lo que tiene es, si ven, tiene una forma como más tridimensional, como de pirámide. Perdón. Y el nombre de alga tornasolada es por los diferentes tonos de color que ella toma según el sol o la luz con la que la estamos mirando, tiende a tomar colores más rojizos, más anaranjados, más rosados. Es un alga muy hermosa de ver a la lupa. Disculpen. Bueno, ya bajando al intermareal casi bajo, tendríamos al alga roja común o Cryptopleura, que es un alga muy común, su propio nombre lo indica, seguramente la hayan visto en la resaca. Tiene a veces presenta diferente forma, cuando crece en grandes biomasas tiende a estar como más tipo un repollito, como ven acá, o un poquito más abierta, si tiene como mayor espacio para desarrollarse. Ya tiene una consistencia más corticada, más dura, por ejemplo, que la ulva. Y ahí seguimos bajando, tendríamos el alga gracilaria, que es una alga bien curiosa y que es bastante fácil de reconocer cuando está en reproducción, porque presenta un aspecto de como verrucoso, ¿no? De que son las estructuras reproductivas, que si ven se pueden observar a simple vista.
Es un alga agarífera, que la vamos a ver un poquito qué es eso. Tiene ya una textura cartilaginosa, tonos rojizos, violáceos, capaz que un poco más cafés. Acá ya vamos entrando en algas de mayor porte, como son las gratelopias, que este es un género que tenemos 3 especies en Uruguay. Esta sería la primera, que sería el alga cinta grande. Si bien puede llegar a portes bastante grandes, y lo que caracteriza a este género, entre otras cosas, es que tienes muchas proliferaciones a lo largo de los frondes. Entonces tendríamos como el fronde y todas estas proliferaciones. Si acá observan también acá abajo, acá también tiene. Y les traje 4 fotos bien diferentes para que vean los diferentes tonos de color que puede tomar el alga. Esta es una foto bajo el agua, que ven verde, ¿no? Como el color bien distinto que tenemos en las otras imágenes. La segunda especie del género, que sería la anterior, era alga cinta grande, esta sería alga cinta fina, Gratelopia filicina. Entonces el fronde es mucho más estrecho y las proliferaciones son mucho más largas, y en más colores rojizos. Y por último, para completar el género, tendríamos alga turuturu, que es una de las algas que actualmente estamos trabajando con la que estamos trabajando más, porque es una alga invasora, exótica invasora, que identificamos en 2015, ahí en el puerto de La Paloma, y puede aparecer con grandes biomasas. Si observan todo lo rojo que se ve en la foto de la derecha, serían ejemplares de turuturu, que es una alga que puede llegar a 1 metro, de porte muy grande, y ella puede competir con las otras especies nativas de acá de la zona, y puede llegar potencialmente a ser un problema. Actualmente uno de nuestros estudiantes está desarrollando su tesina, Ariel de León, que es vecino acá de ahí de La Paloma, que está trabajando con la parte genética de todo este género y en concreto del alga turuturu. Ya saliendo de las gratelopias, vamos a otras algas un poco diferentes. Esta es una alga parda, el alga rasta, que es una alga bien peluda. ¿Se acuerdan del Nemalian que teníamos, que vimos que estaba bien arriba del intermareal, el fideo de mar? Esto es también tipo fideo, pero peludo, digo porque es normal a veces encontrarlos juntos, y tiene un aspecto bien característico que si la ven creo que no va a ser difícil de que la puedan identificar. Pasamos a una de mis favoritas, que es Colpomenia, el alga bollita. Este es el único alga con esta estructura de talo que tenemos en Uruguay, que forma como una vesícula. No es tan fácil de encontrar. Nosotros hasta ahora solo lo hemos encontrado en Punta del Diablo. En La Paloma por ejemplo, no hemos encontrado todavía. Y, por ejemplo, es curioso porque en Francia esta especie la llaman la ladrona de ostras, porque crecen sobre las ostras, y cuando el embate de las olas se pueden desprender, y el alga bollita flota y se lleva las ostras, y de ahí el nombre común. Y bueno, acá le pusimos alga bollita también por esa misma razón. Hypnea musciformis, el alga de los ganchitos, una alga súper común en el verano, en las pozas de marea, crece mucho en zonas que tienen una alta carga de nutrientes, muy fácil de reconocer porque presenta como esta especie de zarcillos o de ganchitos, que si ven se pueden apreciar a simple vista. Acá en la foto no se ve bien, pero si ven el alga de cerca es fácilmente reconocible. Ahí seguimos avanzando un poquito en estas algas más cartilaginosas. Este sería el gastroclonium o alga cerebrito,
forma estos grandes parches. Acá una foto bajo el agua, como se apreciaría, o acá es así como de tapete, todo entrelazado. No es muy alta, pero forma unas grandes masas que parecen como cerebros sobre las rocas, de ahí el nombre común. Sí, bueno, ya vamos, si seguimos bajando en el intermareal, ya estamos llegando a las algas calcáreas, que yo les comentaba que formaban estas grandes franjas. Este sería el alga Jania, que forma estas franjas o cordones de grandes masas. Puede llegar a tamaños un poquito más grandes. Este es un género con el que estamos trabajando también. Y probablemente sean 2 o 3 especies las que tenemos en Uruguay. Esperamos poder tener las identidades pronto, pero bueno, parecen que son todas del mismo género. De este mismo grupo de las algas calcáreas, estas algas tienen en la pared celular carbonato cálcico, por ahí el nombre de algas calcáreas. Esta es coralina, coralina officinalis, también no forma estas grandes franjas, pero es muy común verlas en grandes cantidades, por ejemplo en las pozas junto con ulva, es bastante común. Y el tercer género de algas calcáreas que tenemos sería el alga esqueleto, que serían las anfioas, que también son unas 2 o 3 especies presentes en la costa de Rocha. Y si seguimos bajando el intermareal, ahí junto con las calcáreas podemos encontrar a Pterocladiela, que es conocida, nombre común, alga del agar-agar, que ya se pueden imaginar por qué razón, pero es una alga característica en su forma, que tiene el talo forma como un pino, un arbolito clásico esto de Navidad, es muy gelatinosa, y es un alga del que se extrajo entre los años 46 y 65, tanto de Pterocladiela como Gelidium, que es otro género del que también se extrae agar. Hubo una extracción nacional en La Paloma en estos años, que se usaba para diferentes... se usaba principalmente las algas que llegaban en la Ribazón, en la zona de la bahía. Y de ahí, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es una diapositiva que prepararon Martín Laporte y Graciela Fabiano, que son también miembros de nuestro grupo, en la cual se colectaban, ¿no?, las algas que llegaban a la resaca, se limpiaban, se separaban las algas que eran agaríferas, que son esta Pterocladiela que yo estaba hablando del resto de las algas. Las algas agaríferas se llevaban a Rocha, a un establecimiento industrial que había ahí para hacer la extracción del agar, que se usaba tanto para la industria alimenticia como la industria frigorífica y farmacéutica, y el resto de las algas verdes y las rojas no agaríferas eran molidas y se usaba para complemento de alimento, de raciones alimenticias para aves. Las zafras eran muy variables, ahí, bueno, más o menos se estimaban unas 70 toneladas, y cuando se empezó a usar agar, se empezó a importar agar mucho más barato, se dejó de extraer agar de las algas de Arribazón. Pero bueno, quería que conocieran esto, que fue algo que se desarrolló durante esta época en La Paloma. Pasando a otro grupo de especies, que no podemos decir género, porque estos son un gran grupo de especies tipo Policifonia, es decir, especies que tienen un talo polisifónico, como decía yo al principio, pero probablemente estén en varios, sean 3, 4 géneros diferentes. Son algas que están con su clasificación a nivel mundial, es muy, muy complicada, y en algún momento podremos saber, pero bueno, son algas que son todas filamentosas y tienen una respuesta similar, y las vamos a encontrar en las mismas zonas en el intermareal. Bueno, acá ya nos estamos adentrando en el submareal. Esta es una de mis algas favoritas, que es el alga de las cuevas, Rhodymenia. ¿Por qué alga de las cuevas? Porque principalmente, si ven esta foto, que está un poquito oscura, es porque ella tiende a vivir en las zonas de cuevas.
está como en el techo de la cueva, son algas de muy pequeño porte. Es más común encontrarlas en la resaca que encontrarlas en las rocas, pero bueno, les invito a ver si la llegan a encontrar. Tiene una forma muy característica, así que ya la puede identificar fácilmente. Después tenemos algunas especies que son incrustantes, no traje todas, tenemos calcáreas incrustantes, tenemos también especies del género Peysonelia que no traje, pero sí que les traje a Hildebrandia, alga mancha roja, que son unas grandes manchas rojas que a veces aparecen en las rocas y son algas que viven incrustadas en las rocas. Y ya casi finalizando, les traje a Codium, que ya vimos que tenía el tipo de talo que tenía. Si ven en esta foto, se aprecian perfectamente las células, cómo están todas hacia el exterior, dando la forma y la consistencia al talo. Acá una foto a lo que puede llegar, este alga puede llegar a casi un metro, no un metro, pero unos 60, 70 centímetros fácilmente. Y se come. En algunas en España, por ejemplo, le llaman ramallo de mar, alga candelabro, y se consume sobre todo para hacer salsas, para acompañar mariscos, para acompañar pastas. Y ya por último, les quería traer dos grandes algas pardas, que son kelps, que si bien no las tenemos en la costa de Uruguay, sí que pueden llegar. Macrocystis pirífera, que es esta que tenemos aquí, que esta es una foto flotando en el mar territorial uruguayo. Esta es una foto de la paloma, de la gran arribazón que hubo en 2016, quizá alguno recuerda que aparecieron esas grandes masas de algas. Estas son algas que vienen de la Patagonia o incluso de más al sur, y que ellas tienen un mecanismo de dispersión que es flotando. Esta presenta unos flotadores. Y ahora, justo nos puso alguna foto, acá abajo se observa uno de los flotadores. Y la otra especie que apareció fue Durbilia antártica o cochayuyo, tiene otros nombres similares. Esta es una de las algas más consumidas en Chile, por ejemplo. También una foto en el mar territorial uruguayo cuando llegaron varadas acá a La Paloma. Esta de alga, en vez de tener flotadores, lo que tiene son la estructura interna del alga está toda trabeculada y tiene aire, y eso también le permite flotar y poderse dispersar a nuevas zonas. Tenemos algunos trabajos sobre este tema, si alguien está más interesado en profundizar un poquito más. Y bueno, espero no haberles aburrido con el paseo por algunas de las algas más características de la costa rochense, y ahora simplemente algunos tips, ¿no? Para observar mejor las algas, ¿no? Aprovechar las resacas. La resaca es uno de los mejores momentos para observar algas. Esto es en la bahía, acá en la Paloma. Vayan, recorran, sale todo. Así que es un buen momento para herborizar, para ver, para observar. Aprovechar los días que hay marea baja, vientos noreste, nos van a traer mareas más bajas. Aprovechen esos momentos para ir a observar. Y ni que decir tiene que aquellos días que el agua está transparente, que son muy poquitos, aprovechar e ir a sacar fotos. Esta es una foto de Fabricio en La Paloma y esta es una foto de Pablo, de 2 días espectaculares que hubo en La Paloma para poder sacar fotos bajo el agua, que no es siempre posible, ¿no? Así que invitarlos a ir a bucear, aunque sea a mirar bajo el agua esos días. Las algas, es importante verlas en agua. Entonces, si vamos un día de marea baja, es bueno verlas en las pozas o llevar algo para verlas acá. Sí, creo que la foto esa habla por sí sola, ¿no? Eso es me parece que es una policifonia afuera del agua, que no se observa nada, y una vez que entra el agua, ¿no? Como se observa perfectamente el talo y todas las estructuras. Entonces, nada, siempre intentar observar bajo el agua. Y ojo con los colores
Fíjense, esta es el alga condria que yo les mostré de colores marrones, pero a veces puede presentar también estos colores tornasolados. Entonces, nada, simplemente no dejarnos llevar por los colores que no siempre nos van a ayudar con las identificaciones de las algas. Y nada, ahora les quería traer algunas cosas con las que venimos trabajando con el grupo de macroalgas marinas de Uruguay, que es, por ejemplo, este afiche que hicimos con información sobre la lechuga de mar, sobre la extracción, la manipulación y algo de información nutricional. Esto lo tienen disponible en la página web y en nuestras redes sociales, o si alguien después me lo pide se lo puede hacer llegar. Y también les quería contar que estamos ya casi en la fase final de la guía visual de macroalgas de la costa atlántica de Uruguay, que es un proyecto que fue financiado por la Universidad de la República, por extensión de la universidad y el proyecto RUFO, en el cual estamos trabajando junto con Fabricio, Ariel, una fotógrafa que es Carolina Cejas y Violeta Contreras, que es diseñadora. Entonces estamos desarrollando, la mayoría de las fotos que vieron las tenemos gracias a este proyecto, en el cual fuimos muchas veces a la playa, muchas veces a buscar algas. Fuimos con Carolina, metimos a Carolina en el agua a sacar fotos. No sé si estoy presente, pero me va a odiar porque le puse esa foto, pero es la única que tenía, y días y días y días, acá está Ariel y Mar, de ir a buscar, aprovechar otros muestreos también para ver qué algas nos faltaban, y además llevarnos las algas, ¿no? Acá tenemos una bandeja también para ver si estaba si estaba en estado reproductivo, si no, si nos interesaba llevarnos un ejemplar, ¿no? Y una vez que colectábamos los ejemplares que necesitábamos, que si podían ser de la resaca mejor, pero si no teníamos que ir a buscar alguno en concreto, Carolina se los llevaba a su casa, siempre sacábamos los ejemplares justos que necesitábamos y ella tomaba las fotos en una pecera. Por eso tenemos esas lindas fotos, porque son todas tomadas en agua. Y después con Carolina y con Viole, toda la parte de diseño. Acá les trajo simplemente una captura de pantalla, pero esperamos llegar a 34 fichas. Acá les trajo algunos ejemplos de 3. Las fichas tienen esta estructura, una portada, una zona en la que está el tamaño, la zona del intermareal en el que está, la época del año en que la encontramos, si es comestible, y algunas fotos que nos van a ayudar a poderlas identificar. Este es el alga esqueleto de Amphiroa. Y este es el de la alga bollita. Nada, esperamos que para finales de año esté disponible la guía, que va a estar disponible, libre para todo aquel que la quiera usar. Y esperemos que la usen para ver si es efectiva para ayudar en la identificación. Nada, quería hacer un gran agradecimiento por todas las fotografías que tenemos, que no es fácil tener fotografías de algas y mucho menos en una zona que es difícil bucear y sacar fotos bajo el agua. Entonces, nada, agradecerle a Carolina Cejas, a Fabricio, a Philip Miller, que fue quien me brindó algunas de las fotos de los ejemplares de Durbilia y Macrocystis, y a Pablo, que son todas esas lindas fotos bajo el mar. Y nada, volverles a invitar a que nos sigan en las redes sociales. Y nada, acá algunas de las fotos tanto del trabajo de campo como de laboratorio que desarrollamos. Y por aquí estamos cerrando. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Excelente la presentación, muy clara y visualmente espectacular. Y han surgido unas cuantas preguntas. Les agradecemos también, eso, que tengan en cuenta la guía y las redes que tienen este proyecto. Y bueno, paso a leerte algunas de las preguntas y bueno, vamos respondiendo para ir
para ir respetando también los tiempos que habíamos puesto, y así que te agradezco de nuevo, Gabriela, por la excelente presentación. Y bueno, Alicia Dutra pregunta, ¿cuál sería el fundamento de decir que son vegetales si no todas son filogenéticamente cercanas a las plantas? Bien, cercanas a las plantas son las rojas y las algas verdes. Las pardas están más cerca de algunos grupos animales que de vegetales. Perdón, Gabriela, no se escuchó la respuesta. Que digo que las algas rojas y las verdes sí que están en ese grupo que antes era el grupo Plantae o Archaeoplástida, como ahora se conoce o se llama ahora. Pero las algas pardas están más relacionadas con unos grupos de animales, porque tienen algunos estadios que tienen flagelos. Entonces están más relacionados con otros grupos, más que con las plantas. Entonces, por ahí usar el término... Y por eso yo decía, no hay nada que las agrupe perfectamente en el mismo grupo. Entonces, no hay manera de dar una descripción exacta para abarcar a todas las algas. Pero vegetal a todo el mundo le hace acordar a planta. Sí. ¿No daría una confusión conceptual? Pero es mejor que planta, para mí. Sí, por supuesto, pero es difícil que se haga la diferencia. Te digo, a los efectos de usar terminología a nivel liceal, a nivel escolar, digo, Pero todas decir tienen vegetal, anteriormente vegetal era el grupo al que pertenecían las plantas. Bueno, eso podemos tener la discusión eterna sobre este tema. De alguna forma hay que llamar a las cosas y poderlas presentar. Entonces, ¿cómo las agrupas? Bueno, las llamamos algas y ya está, macroalgas y microalgas y ya está, por ejemplo. Pero todas aquellas que tengan clorofila A, por ejemplo, sí que las podemos incorporar a ese grupo. El tema es que cuando entran procariotas o otras algas unicelulares, ahí se complica un poco la forma de agruparlas. Pero sí, tienen razón. Bien. Elena Piñeiro preguntaba si Euglena sp podría ser un ejemplo válido de nutrición mixotrófica. Sí. Puede ser una respuesta corta como sí. Sí. Perfecto. Sigo, si hay alguna, Elena, si hay algún comentario, nos avisas sobre esto. Alicia plantea cómo habría que denominar el talo de las algas pardas que tienen diferenciación, tejido para circulación, o sea que tienen diferenciación para circulación, perdón, si es un tejido, he visto lo mismo en algas rojas, ¿se denominaría igual? Depende a quién leas. Alicia, pero sí, hay algunos autores que a las laminariales, sobre todo, que serían los kelps, Durbilia, Macrocystis, entre otras, hablan de tejidos vasculares. A mí no me gusta tanto hablar de tejido porque no tienen un xilema y un floema, ¿no? Como estamos acostumbrados a plantas vasculares como tal, pero son estructuras muy similares a eso. Yo tampoco soy especialista en esos temas, pero bueno, ahí se lo dejo para que gusten un poco más. En realidad, estamos hablando de nombres muy diferentes. Claro. Muy diferentes. No, por eso preguntaba tu opinión, pero digo, uno está acostumbrado a pensar tejidos a partir de una diferenciación en un embrión. Las algas, no tienen embrión o sí algunas. Depende. Claro, ¿qué algas? ¿Qué grupo de algas? Por eso, volvemos a lo mismo. Si vamos a macro, por eso a mí no me gusta usar el término tejido. Por eso parénquima sería como lo más, para mí lo más apropiado para hablar de la estructura, ¿no? del talo de las macroalgas. Por favor, si hay algún ficóloga presente que hable
quiera aportar. Mario ahí sugiere el sistema Baldorf y Mario Piaggio de 2004 sugiere ese sistema, pero bueno, seguimos adelante y si hay alguien después con Mario, lo seguimos. Hay más preguntas. Mateo Repeto preguntaba si el uso de algas para buñuelos puede competir con el alimento de Quelonia midas en Uruguay. Bien. Me gusta que esté Mateo porque es uno de los estudiantes del seminario que vamos a tener de macroalgas. No creo. Ulva tiene un ciclo de vida muy corto, crece, tiene unos ciclos entre alrededor de 4 o 5 meses, entre 3 y 5, están con constante reproducción. Para mí no compiten, no sé, que ahora nos dediquemos a extraer todas las algas que encontremos, ¿no? Pero todas son cosas que también nos preocupaban en el grupo. La idea es también trabajar junto con la DINARA, ¿no? Que es la que otorga los permisos para la extracción, nada, también ver cómo el alga como recurso, ¿no? Sobre todo la lechuga de mar, y ver cuánto sacar, dónde sacar, cómo sacar, ¿no? Son cosas que estamos también en proceso, que nos gustaría desarrollar, y la idea también cuando nos juntamos era avanzar en esas diferentes líneas. Entonces yo no creo que vaya a afectar a la tortuga verde, de que vayamos a comer todas las lechugas y no la dejamos comer, porque la tortuga come otras algas aparte de la lechuga de mar. Pero bueno, es muy interesante también conocer Gabriela, justo referido a eso, Gabriela Silva preguntaba si existe control del uso o abuso de este recurso por las autoridades, y si hay estudios del impacto del uso por humanos, y por último, si se está utilizando más a nivel industrial, o me refiero a si se empacan, congelan y se venden en un supermercado, o sigue siendo a escala local. Creo que está bien relacionado, entonces está bueno también ponerla en este contexto. Sí, o sea, lo que... Graciela, si me quieres corregir ahí, que recién te vi que estás ahí presente. La DINARA da permisos de extracción para aquellas personas que las venden o que las usan. Industrialmente no hay uso actualmente en Uruguay, sino que es un consumo más local, son como vendedores locales, podríamos decir, ¿no? Que venden a los restaurantes, por ejemplo, o a la gente que hace galletas y otros productos. Y a que todas esas personas que extraen para este tipo de venta o de provisión a restaurantes deberían de tener un permiso que otorga la DINARA, que se pueden comunicar y hablar, pero lo que sí que se hace es una extracción para consumo propio. Para esa sí que se extrae la lechuga. Tenemos una estudiante de gestión ambiental que la idea es que trabaje en este tema, que es Valentina, que no sé si anda por ahí. La idea es un poquito ver estos temas, ¿no? Porque no hay algunos trabajos hechos de Facultad de Veterinaria, del tema sanitario de la lechuga de mar. Son 2 tesis, ¿no? Graciela, me parece. Y están avanzando más por ese lado, ¿no? Son productos que se consumen, entonces estaba viendo si el estado sanitario de las lechugas de mar que hay en la costa son óptimas para el consumo, que es el Instituto de Investigaciones Pesqueras de la Facultad de Veterinaria, que ahora creo que cambió de nombre, pero bueno, son los investigadores asociados a ese instituto los que trabajan en ese tema principalmente. Así que está por hacer, digamos, un poquito más avanzado ese tema. Pero es re interesante y nos gustaría avanzar por ahí. Disculpa, Gaby, ahí no sé si me escucha bien, mi internet está dejándome en Orsay. Luli pregunta por qué se llama tornasolada el alga. Y luego hay una pregunta de Mónica Lara de la UC.
de Excites Nepiropia tenera y Nepiropia yesonensis, si son comestibles. Bien, a Luli dile que le contesto ahí cuando vaya el próximo día y vemos algas tornasoladas. Y Mónica es México, así que esas especies... Hola Mónica, por cierto, Mónica trabaja con tortugas marinas. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Realmente no era pregunta, perdón, era para bien. complementar lo que Gaby ha estado diciendo. Esos géneros de Pórfira y Piropia están muy controvertidos y a nivel de biología molecular ya se están diferenciando. Entonces, todavía existe el género Pórfira y todavía existe el género Piropia. Aunado a eso, ahora también existe el Neopórfira. ¿Sí? Entonces, las algas rojas, como Gaby muy bien lo dijo, son muy complicadas. Creo que a nivel de macroalgas son las algas más complicadas que existen. Y entonces era complementar lo que Gaby dijo, ¿no? Que realmente hay más géneros y que ahora con la biología molecular, que ya se está aplicando mucho en las macroalgas, se están cambiando los nombres que existen a nivel internacional y en muchísimos países. Entonces era eso, que no era una pregunta y que sí son comestibles y que también las conocen como nori. Ahí está. Gracias, Mónica. En Chile, Gracias, Mónica. Perdón. hoy justo se están desarrollando las jornadas argentinas de botánica, está el simposio de ficología argentino del cual estamos participando y hoy una conferencista presentó toda la distribución de estos dos géneros en Chile, y porque aparte en Chile es el luche, que es una de las algas también más consumidas por los chilenos, es una pórfira, y tienen muchísimo interés comercial, entonces por eso es por lo que también son interesantes conocer qué especies tenemos, ¿no? Sobre todo, y también tienen muchos compuestos, justo hoy comentaba ella, por ejemplo, la luteína, que se usa mucho como complemento para temas de visión y demás, que hay una de las porfiras que hay en Chile, solamente una especie que presenta altas concentraciones de luteína y que por eso es necesario también conocer la especie en concreto para ver si se puede extraer este compuesto de ellas. Es otro mundo la ficología aplicada, ¿no? Y la obtención de sustancias de las algas, del cual yo soy una neófita total, así que no puedo hablar mucho tampoco. Gaby, tenemos unas 3 preguntitas más. Alicia pregunta si las llañas y las coralinas tienen carbonato de calcio en la pared o lo depositan por fuera de la pared. Después hay otro de Natalia Donato, un saludo y que esperen esa guía con ansia. Y de Alicia también, que ya la junto, si conoces formas de conservar las algas rojas y pardas en líquido para que no pierdan el color. Y ya te tiro la última, que son las últimas 3 que había, de Franco Méndez, si se sabe qué especies de macroalgas son claves para la conservación de la tortuga verde, la Chelonia midas, dice. Así que con esas 3 son ya las últimas 3 y ya estamos entrando en hora. Igual quedan los contactos de Gabriela, quedan los contactos del grupo, en la página sigue la charla para seguir intercambiando, porque sin duda que es un tema interesante y que vale la pena y que dará pie para poder seguir charlando de esto. Así que Gaby, ahí te mandé esas 3. Si las tenés en el mail también por las dudas, si la querés repasar, pero si no te las repito. No me acuerdo perfectamente. Empiezo por el final. Franco, vamos a hablar sobre esos temas, no te preocupes, porque es otro de mis estudiantes del seminario. Hay unas 17 especies que identificamos como importantes para la dieta de la tortuga verde, que son muchas de las que presenté yo hoy. Entre ellas, las especies del género Gratelopia, Ulva, principalmente son las que... Pterocladiela, el alga de lagar, también es otra que consume en mayor medida. Lo que pasa es que la tortuga tiende a comer lo que más hay, es un depredador bien visual y varía un poquito a veces la dieta, pero bueno, eso puedo hablar largo y tendido, así que no va a ser el momento ahora.
Y Alicia está aprovechando de hacerme todas las preguntas que yo no le contesté en un mail que me mandó, así que creo que lo que podemos hacer es juntarnos y charlar tranquilamente sobre todo esto. Ese es uno de los grandes temas, la conservación de algas para que mantengan el color, porque yo como las mantengo es en formaldehído al 4% con agua de mar. Que no es lo más recomendable actualmente, ¿no? Con todo el tema de dejar de usar el formol y todo lo demás, pero es una de las preservantes que conservan mejor el color de las algas, o herborizadas. Herborizadas se mantienen bastante bien los colores. Hay algunas especies incluso que con el cambio de color que tiene la arborización ayuda en la identificación de la especie. Por ejemplo, el género Condria, que queda de color bien negro cuando se herboriza. Entonces, yo principalmente herborizo para guardar, congelo, si se va a hacer genética, o se puede también llegar a deshidratar. El deshidratado es otra forma que para consumir las algas es la mejor forma, pero también para preservarlas puede ser una buena opción de deshidratar y después rehidratar, y ahí se mantienen los tonos de color, que pues por ejemplo, para docencia me parece que quizá eso es lo más, que no las tienes que mantener un tiempo muy largo, quizá el deshidratado es lo que más te va a ayudar para que los chiquilines no tengan el contacto con el formol, ¿no? Que no es lo recomendable. Y de las algas calcáreas es como otro mundo, entramos, hay algunas que precipitan carbonato cálcico y otras calcita, también hay algunos grupos, por ejemplo el grupo Peisonelia, que no es calcárea, pero tiene incrustaciones de calcita. Y lo desarrollan en la pared. ¿No? Yo no sé exactamente cómo es, pero es como que lo depositan a lo largo como embebido en la pared, y ese aspecto como de exoesqueleto que desarrollan. Sobre algas calcáreas también tengo material, si quieres después te paso Bien, te tomo la palabra y te voy a visitar. La semana que viene tengo para hacer. Lo mejor en algún momento. Gracias, muchas gracias. Nada. Bueno, otra vez agradecemos a Gabriela principalmente por la excelente exposición, y en nombre del comité organizador y los organizadores, las organizadoras de este ciclo, el CURE, el Museo de Historia Natural Torre de la Llosa y Carumbé, agradecerles por la participación, por la presencia, por el interés en estos temas, y bueno, los esperamos para los próximos eventos, y claro que sí, que estas instancias tienen que servir como forjadores de redes y forjadores de contactos que nos permitan seguir trabajando en estos temas que tanto nos apasionan. Así que muchas gracias, Gabriela, por la charla, y gracias a todas y a todos los que estuvieron presentes. Nos esperamos en los próximos martes, que ya vamos llegando cada vez más cerca hacia el Día del Patrimonio. Así que nos vemos la próxima. Gracias a todos y todas. Chao.